gracias a los organizadores y a Isocindu por permitirnos platicar aquí con ustedes un rato. Pues soy Ricardo, soy arquitecto, actualmente desempeño el puesto de dirección comercial en Isocindu, pero pasé una buena cantidad de años dedicado a la laminación de edificios metálicos, por lo que también puedo tener alguna experiencia un poco más cercana a todos los que estamos aquí reunidos desde el punto de vista de quien ejecuta ya las obras y que que vive la realidad de esto. Entonces, el día de hoy lo que voy a platicar, pues básicamente gran parte ya se mencionó, pero voy a tratar de organizarlo en tres grandes puntos. El primero a 10,000 pies de altura, porque sería muy ambicioso. Una breve historia de cómo nace y de dónde viene el concepto de sustentabilidad en los edificios a nivel global. Posteriormente, y muy rápido, repetir las ventajas que tiene contar con un edificio, en este caso con una nave industrial certificada por alguna organización de sostenibilidad. Y por último, hacer un ejercicio rápido de cómo sería un camino muy simplificado para llegar a un edificio certificado y qué ventajas o qué es lo principal para enfocarse en cuanto a los materiales de la cubierta. Entonces el título de la presentación está bastante ambicioso y largo, entonces vamos a empezar. Gracias. Los tres objetivos que acabo de mencionar: antecedentes, beneficios y un caso práctico muy corto de cómo poder hacer esto. Bueno, era 1973, yo tenía 2 años, no saquen cuentas, por favor. Cuando por ahí Schumacher, un pensador, filósofo y economista, acuñó o fue quien de manera inicial planteó en una economía basada en el petróleo y en el consumo, basó la idea o el concepto de que no era necesario tener tanto, sino que era necesario vivir mejor con menos. Y digamos que se puede considerar al señor Schumacher como el padre del concepto de sostenibilidad en los edificios. Posteriormente, en la ONU se crea la Comisión Brundtland, y 2 años después, quien encabezaba, Gro Harlem, pues emite el reporte Brundtland, donde menciona que hay que satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer o sin agotar los recursos disponibles en todos sentidos para las generaciones futuras. Y básicamente esa es la idea, ¿no? El poder estar bien, con mejor calidad hoy, pero permitir que esto siga hacia adelante de una manera pues infinita o indefinida. Y los tres pilares en los que soporta este informe es el progreso económico, el bienestar social y la protección ambiental. Y tratando así de poner un ejemplo muy simple: si decidiéramos empezar a hacer muebles de madera y empezamos a talar un bosque y cada vez nos lo estamos acabando y solo estamos vendiendo, pues vamos a agotar el recurso, se va a acabar el negocio y vamos a afectar a la gente. De otra manera, así muy simplista, si estamos explotando el mismo bosque, pero reforestando a un ritmo mayor al que lo explotamos, damos trabajo a las personas que están en la comunidad, o sea, empezamos a ser más sustentables y no tiene o no está separado de ganar dinero, de tener un bienestar económico. Bueno, esa es una manera muy simple. Este sería el timeline resumido de la sustentabilidad hasta el día de hoy. El concepto nace en la ONU y es interesante que desde el día 1, que fue 1987, desde el día 1 se unen todos los países, los 195 lo aceptan, 193 y 2 estados asociados, el Vaticano y Palestina, pero 195 se unen y lo aceptan de manera inmediata. Sigue avanzando esta historia, no me voy a ir con todos esos puntos, pero los hitos principales son donde
En el protocolo de Kioto dice, oye, pues ya basta de pensar, ¿verdad? Esto fue en 1997, 10 años después, dicen, oye, basta de hablar de ello, vamos a actuar, y empieza a haber regulaciones ya exigibles a países del bloque desarrollado. ¿Por qué? Pues en un pensamiento de que quien más tenía responsabilidad de la situación, pues eran los países más industrializados. Bueno, llegamos al Acuerdo de París, donde se mencionó previamente que, oye, ¿y cuál va a ser el objetivo global? Pues limitar el calentamiento del mundo a 1.5 grados, idealmente, pero no sobrepasar los 2. Y yo traía el dato que actualmente estábamos en 1.1, pero hay una presentación previa de alguien que seguramente tiene información más nueva que yo, mencionó 1.3, si no me equivoco. Pues bueno, ya estamos muy cerca del objetivo y falta bastante para el año 2030, que era cuando tendríamos que haber logrado que eso se detuviera. Bueno, por último, se hacen algunos objetivos en la Agenda 2030 que no voy a mencionar, pero que finalmente expande la regulación a más países y la hace exigible. Desafortunadamente no es México uno de ellos en este momento, y nuestro vecino, sin entrar en temas políticos, pero, pues nuestro vecino del norte, en su primer mandato el presidente se bajó de todas estas normas, presidente anterior regresa y de nuevo el presidente actual se vuelve a bajar. Eso no ayuda a que se acelere la normatividad en México, porque pues lo que sucede en el norte normalmente nos impacta y nos forza a actuar. Bueno, algo mencionaba el expositor, el crack del ambiente que tuvimos hace un rato, increíble, que ha estado en los polos, ha buceado en todos los continentes. Él mencionaba este panel internacional, que es bien interesante porque se fundó un año después, pensemos, ¿verdad? O sea, solo un año después de que el informe Brundtland dijo, oye, hay que atender esto. Un año después, todos los países se unieron y crearon esta organización para mantenernos comunicados y enterados de tecnologías, avances y posibles escenarios. ¿Por qué menciono posibles escenarios? Porque pues no es como que podamos voltear a ver al planeta Tierra B y decir, mira, fíjate lo que pasó allá, estas van a ser las consecuencias, cuando rebasamos estos indicadores, esto sucedió. O sea, realmente sabemos que las cosas van a suceder, no sabemos cuándo exactamente ni con qué magnitud. Y lo que hemos estado experimentando es más rápido de lo que se pensaba. Entonces, organismo se expresa en términos como puede suceder o es muy probable que suceda, es decir, son probabilidades, ¿verdad? La realidad es que se están acelerando las probabilidades negativas y es algo que, bueno, habrá que tener en cuenta. Aquí nada más que pues no hay. Lo que podemos ver es que, voy a acercarme aquí, conforme se incrementa la temperatura a 2, 3, 4 grados, empieza a haber efectos muy tangibles para todos. Y es muy rápido. La biodiversidad se ve afectada, es decir, empiezan a desaparecer especies, pero de volada, ¿eh? O sea, no vamos a creer que tienen que andar cazadores y ahí no, empiezan a extinguirse porque ya no tienen el medio correcto para su vida. En el punto B habla de condiciones de calor y de humedad que son un riesgo para la población. Y por la causa que sea, estos impactos son mayores geográficamente en donde están ubicados los países de menor desarrollo. Entonces, pues va a ser un panorama complicado como nos lo han venido planteando. Y lo que a todos, vivamos o no en esa zona o no entendamos el impacto de los animales directos en nuestra vida, pues la producción de comida, los cultivos y la pesca se van a ver comprometidos y muy rápido. Entonces podemos ver dónde están las zonas de color de una manera, entre más color hay, pues más problemas hay, así de una manera muy, muy práctica, ¿no?
Y la idea de esta gráfica pues no es asustarnos, sino más bien hacer conciencia de que debemos de tomar decisiones en nuestro quehacer diario para evitar que esto suceda. Entonces, bueno, otra cosa que hemos mencionado en estos días son los criterios ESG, que aquí ya no se le dan a un edificio, es un distintivo que ganan las empresas cuando las empresas operan considerando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Más adelante voy a decir por qué sería bueno o no, pero pues al final es como una calificación, digamos, una auditoría, pero ya más global, que incluye no solo en la gobernanza tus buenas finanzas, declaraciones, etcétera, digamos lo financieramente tangible, sino también incluye cómo regresas o cómo colaboras en la comunidad en la que estás inmerso, de la que estás explotando el recurso humano o natural, o ambos, y cómo tu producción impacta o no impacta en el medio ambiente. Entonces, pues tal vez estemos muy acostumbrados a ver eso, hay empresas socialmente responsables, ¿verdad? Pero es un esfuerzo importante de lo que hacemos las compañías, es un esfuerzo en el que se invierte dinero, tiempo, talento y que se busca para, pues finalmente que la organización sea algo más positivo para la sociedad donde está. Siguiendo con la historia que estaba, la primera certificación medioambiental fue BREEAM, una certificación en Inglaterra. Digamos que es la mamá de las demás certificaciones, existen más de 150, pero pues es la más reconocida. Y posteriormente salió la de LEED, que es la versión de Estados Unidos de BREEAM. O sea, una no es mejor que la otra ni nada, simplemente diferentes continentes, diferentes momentos. Y les quise mencionar que ya se mencionó la de WELL en la presentación anterior, pero también Fitwel. Son las certificaciones de última generación, donde además de la cuestión ambiental, se está empezando a considerar, que eso está muy interesante, el bienestar de los individuos. Es decir, cómo mi edificio promueve el bienestar de un individuo que permite una mayor productividad, una mayor permanencia, retención de talento en la empresa y cómo permite o genera menos problemas psicológicos en los usuarios del edificio. Y toca temas como si voy a caminar, cómo llego de donde me estaciono ahí o cómo llego de mi casa al trabajo. Toca temas muy tangibles como ¿hay comida saludable disponible? Porque yo puedo tener dinero y todos lo hemos vivido probablemente, pero me acerco a una máquina y solo hay galletas, refresco y si tengo suerte, agua. Pero realmente estos detalles es algo a considerar ya por estas certificaciones adicionales. No sustituyen las medioambientales, sino las complementan. Pues bueno, BREEAM, ya creo que ya platiqué casi todo lo que dice aquí. Fue la primera en el mundo y su modelo sirvió de base a LEED. Ahora, LEED, que en este momento va hasta donde yo sé, en la versión 5, que todo avanza tan rápido que no lo sé, se ha convertido en la certificación estándar a nivel mundial. Un dato interesante, 160,000 metros, imaginemos, ¿verdad? 160,000 metros se certifican LEED al día en el mundo. Entonces realmente es una certificación no solo que está de moda, sino que cada vez acumula más conocimiento, información y experiencia para que de manera transversal por las consultoras se aprenda y se viva en todos los países que afortunadamente son todos los 195 países que mencionamos, todos los que existen en el mundo. Entonces realmente es muy importante. Si yo tengo una certificación LEED, así pues puedo tener ahorros de energía, la gente va a darme mayor productividad y algo ya así práctico, ¿no? O sea, para el dueño del edificio, pues tu edificio puede llegar a valer hasta 10% más. Entonces, es razonable. En un entorno en que una certificación te puede costar, o las decisiones para llegar a una certificación te pueden costar entre un 1 hasta un 4% del valor del proyecto, si tú
obtienes un 10% más en tu inmueble, pues ya fue negocio, ¿no? Entonces ya no habría por qué no hacerlo. La resistencia al paso, al menos desde el punto de vista financiero, se resuelve. Y esta certificación, dependiendo de tus objetivos, te puede otorgar niveles simplemente certificados, plata, oro o platino. Y aquí no voy a entrar, es imposible, pero son los scopes en los que se enfoca la certificación. Hay 17 prerequisitos a cumplir, y al hablar de prerequisitos, quiere decir que desde que antes que exista el proyecto, los prerequisitos deben de ser cubiertos. Por lo tanto, podemos concluir que esto empieza desde antes de que empiece el edificio. Aunque hay retrofit, pero en este caso vamos a hablar de una edificación nueva y nos vamos a enfocar en algo industrial. Bueno, aquí están los puntos que requiero de todo ese tablero scorecard que acabo de presentar, bueno, de este, ¿verdad? Ahí te dice cuántos puntos puedes adquirir, máximo 110. Ahora, cada nivel implica obtener ciertos puntos y los puntos se van ganando de acuerdo a criterios multidisciplinarios, desde la urbanización, la construcción en sí, la selección de materiales, el trato de agua. Es decir, no solo es la parte constructiva la que va a certificar a un edificio o no LEED, sino hay que tomar en cuenta toda la parte holística del proyecto desde que nace. Y por último, las dos que mencioné que son de última generación, la de salud, la WELL, que está tomando más impulso a nivel mundial, y la FitWell. La FitWell tiene, además de que busca el desempeño, el bienestar de las personas, mide cuánto ese bienestar genera más utilidad a la empresa. Esa es la diferencia. Cuánto más dinero gano porque la gente esté bien. Por último, ya así de antecedentes, antes de pasar al ejercicio práctico, concluimos y lo hemos venido mencionando, que un punto de partida, ya hablando de una cubierta, un edificio, de una construcción, pues debe ser seleccionar materiales que cuenten con algún certificado en cuanto a sustentabilidad, ahora con sustentabilidad. Bueno, ¿y cuál es el certificado que se ha hecho globalmente el estándar? Los EPDs. ¿Y cómo sabemos que un EPD es correcto? Por los PCRs o los criterios de evaluación de los productos que mencionó algunas 2 presentaciones antes, me parece. Así que, primer paso, seleccionemos materiales que cuenten con un EPD. Bueno, en nuestro caso ofrecemos tanto muros como cubiertas con ese EPD. Ahora, si yo hago todo esto, a ver, ¿qué gano? O sea, ¿por qué voy a hacer esto y no mejor sigo haciendo lo que hago? Bueno, aquí en México, puse algunas, las más claves, 6 ventajas. La ventaja financiera, o sea, ya no está muy lejana. Justo en la presentación anterior mencionaron que el estudio de ahorros energéticos lo había hecho una consultora TRI que está, bueno, al menos tiene oficina en Monterrey. La realidad es que no sé si ahí es la sede. Bueno, esa consultora TRI también es usada por Fibra 1 y Fibra Monterrey para evaluar los proyectos de inversión industriales, y si cumple con los criterios ESG y de sostenibilidad, puedes tener acceso a mayor capital verde o a tasas menores de interés, o una combinación de ambas. También lo hace BBVA, Banorte y Nafin. Pero bueno, creo que las fibras pueden estar más directamente relacionadas con nuestro quehacer en edificios industriales. Ahora, comercialmente aumenta el valor de mi producto. Pues bueno, 10%, 1 a 4%, negocios. Teniendo esa certificación, los arrendatarios, que al final son pues parte del negocio, ¿no? del ciclo de vida, van a preferir este edificio y van a permanecer más en él. Entonces, tal vez aquí no habemos desarrolladores, o no sé si alguien es desarrollador, pero esto para los desarrolladores es crítico. Menor consumo energético, menor estrés hídrico de la operación, mejor reputación. Y una palabra clave que estábamos diciendo, no hubo tanto el espacio de preguntas a la persona esta de bioclimática, pero
O sea, ¿qué espera México, verdad? Hay que anticiparnos a las regulaciones, pueden ser muy rápidas. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Oh, pues, quien esté preparado va a ser el ganador. Entonces es anticiparnos un poco a lo que va a suceder, queramos o no, porque va a suceder. Y por último, pues bueno, promover el bienestar, yo creo que es un compromiso importante. Es difícil en este mundo de comunicación, de egódromos, ¿no? Como son las redes sociales y de una velocidad de información donde todo parece estar siempre acelerando y todos pudiéramos parecer que siempre debemos de estar insatisfechos, pero pues realmente ese no es el camino. O sea, el camino puede ser tener mayor bienestar con menos recursos y una estabilidad pues, más permanente. ¿Por qué hago esa última frase? Porque si tú seleccionas, independientemente de la certificación, un material con EPD, te certifiques o no, estás obteniendo un edificio de mayor calidad, que va a durar más, que va a tener menos mantenimiento y que su costo de operación durante la vida de uso va a ser menor. Vamos a dejar, no va a certificar. Bueno, pero ahí tienes la manera de ahorrar dinero y de preocuparte menos y de vivir mejor en el entorno de trabajo. Construimos edificios y luego regresamos a otros, ¿no? El 90% del tiempo en actual, hay un estudio de eso, el 90% del tiempo lo pasamos indoor, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante esta parte del bienestar. Ahora, bueno, sí le voy a entrar. ¿Qué hago? Y como la presentación va a ir dirigida a cómo le hago para una cubierta prefabricada que pueda ser certificable, me lo digo así, pues bueno, pues empiezo por definir un camino y digo, ok, lo primero es que antes de empezar a diseñar, yo tengo que decidir que mi edificio va a ser LEED. O sea, es la manera de pensar, lo que mencionábamos previamente. O sea, desde el inversionista tiene que decidir, oye, yo quiero hacer esta inversión bajo estos criterios. Y ahí me tengo que apoyar con una empresa para que me empiece a orientar en todo este camino. En México hay bastantes, digo, esta de TRI es muy capaz y se la recomiendo, pero hay un gran número, basta con poner en su buscador o en ChatGPT donde busquen consultoría, certificación LEED y va a salir en la ciudad que estén y que estén obviamente ratificados por la entidad, ¿verdad? Ahí te va a dar su registro. Ahora, ok, voy, empiezo a hacer el diseño. Entonces aquí es donde está la clave, en empezar a especificar los productos correctos desde el principio. No, es más difícil corregir el rumbo si no lo hacemos desde la primera línea del diseño, ¿no? En ese momento, ya con la decisión, la mentalidad de obtener un edificio certificado, tengo que empezar a diseñar y especificar productos que cumplan con sus certificados y todo lo que he venido hablando. Y por último, la tercera parte, que por eso ahí está marcada en azul, porque es donde, hasta donde voy a llegar el día de hoy, me gustaría llegar a la ejecución, pero aquí no se puede, no se puede construir, pero podemos hacer la imaginación del modelado. Bien, el modelado es algo cada vez común, más común, perdón. Se oye como algo muy lejano, pero hay un gran número de empresas que tú les das los datos, este es mi edificio, estas son las dimensiones, estos son mis materiales, y más, o sea, datos básicos del edificio y te va a dar estudios de su comportamiento energético muy concisos y tú puedes evaluar 3, 14, 20 iteraciones de tu edificio y concluir qué va a suceder. Yo aquí me acuerdo en una convención que estábamos de envolventes de fachada, le preguntaban a un arquitecto japonés que se me va el nombre, le preguntaron, oye, ¿y no te sorprendió la manera en que entraba la luz? Y bueno, él se sorprendió de la pregunta porque le dijo, no, si modelamos 100 veces el edificio, yo sabía lo que iba a pasar. O sea, no había ninguna sorpresa en ello. Bueno, a lo mejor no lo vamos a hacer 100 veces, pero sí los invito a que empecemos a utilizar herramientas tecnológicas para conocer a nuestro edificio antes de construirlo en la vida real. Bien, ahora el ejercicio, y muy rápido, ¿no?
No tiene nada que ver con que qué bonito, qué feo, nada. Simplemente hay que partir de algún punto. Hicimos un modelaje de una nave industrial de 50 por 100 metros, cubierta a 2 aguas, una orientación, todo es teórico, ¿verdad? Una orientación norte para exponerla al peor asoleamiento. Y dijimos, vamos a obtener del modelaje 3 datos. Queremos conocer el grado de confort dentro del edificio de las personas, queremos conocer las cargas térmicas, o sea, cuánto calor gana, y las pérdidas de calor, o cuánto calor pierde, para definir los requisitos energéticos para la climatización de ese edificio. Bueno, siguiente paso. Dijimos, y queremos llegar a un grado silver. ¿Ya se me pasó el tiempo? ¿Le acelero? Va, déjame acelero. Bueno, queremos llegar a un grado silver. Entonces, estoy en México y pienso, ¿qué voy a hacer? Ok, puedo hacer un sistema SSR, puedo hacer una cubierta compuesta, puedo hacer una cubierta con paño. Estoy poniendo ingenierías comunes en nuestro mercado. Puedo hacer que cuenten con EPD todas, las 3 ingenierías. Ventaja de hacerlo con un panel, que solo tienes un documento, y a la hora de la integración documental, en los demás sistemas tienes más documentos, simplemente eso. Sistema prefabricado, que era nuestro objetivo. Los 3 son prefabricados, unos se ensamblan en sitio de componentes prefabricados y el otro, el último, el de panel, es un monocomponente prefabricado. Muy bien. Esto ya lo dije, lo que estábamos buscando encontrar está en Monterrey, y los datos aquí más importantes es que en Monterrey, en un edificio, solo puedes estar sin climatización el 39% del tiempo. El resto del tiempo, de las horas laborales, no hablo de la noche. El resto del tiempo necesitas ayuda mecánica para calefacción o para refrigeración. Bien, entonces con estos datos que acabo de mencionar, se hace la modelación, bla, bla, bla. Realmente aquí es lo importante. ¿Cuál requiere menos kiloBTUs por hora? O sea, aquí está lo que estamos perdiendo en el total y la capacidad de refrigeración requerida para manejar, o las cargas de climatización para manejar esas cargas. Muy bien. Y el confort adaptativo es algo un poco subjetivo, porque se refiere a cuando en este grado se refiere a cuando el 90, no es sobre las rodillas, porque está basado en el HRAES .55, pero pasivamente, sin equipos de aire acondicionado, ¿cuánto tiempo se puede permanecer una persona dentro de un edificio sintiéndose cómoda, la persona? El 90% de las personas. Bueno, en una nave con panel aislado, 63, en una nave con una combinación de SR, todas las iteraciones pusimos panel en los muros para poder comparar cubiertas. El 51% de las personas se sienten bien, y con una cubierta compuesta, que le pusimos deck para el ejercicio, pero bueno, es una cubierta compuesta, casi el 60% se mantiene, vamos a decir, bien. Entonces, bueno, resultados, la cubierta prefabricada es una estrategia que sí te permite obtener la certificación LEED. La que mejor presentó el desempeño energético es la que se hace a base de panel en este ejercicio. Y las ventajas de algo prefabricado, que en este caso mencionamos que era panel, pero pueden ser las 3, insisto. Menos componentes, menos proveedores, si usas panel, menos proveedores, un solo documento, es más rápido y fácil de instalar. Si utilizas panel tienes menos costos de mano de obra, puedes instalar, bueno, cerrar una cubierta hasta un 20% de tiempo más rápido. El mejor desempeño energético de la modelación, fácil disponibilidad, esto es importante porque pues tal vez tu solución está perfecta, pero si tienes que importar un componente de Europa, otro de Estados Unidos, y esperar, bueno, puede haber problemas, ¿no? Y fabricación a la medida para reducir el desperdicio al mínimo. Muchas gracias. Espero haberse venido. Hasta aquí.